Revista de prensa en Directo América con Alba Santana. Bienvenida, Alba. Buenos días, Rosa. Hoy vamos a empezar esta revista de prensa con la destitución de Kevin McCarthy y el panorama que deja en el Capitolio, ¿no? Sí, Rosa, recordemos que hay mucha conmoción en Estados Unidos y no es para menos porque esto es un hecho histórico. Recordemos, ayer el republicano Kevin McCarthy fue destituido como presidente de la Cámara de Representantes en una moción con 216 votos a favor y 210 en contra. Lo más impactante es que de estos 216 votos a favor, 8 fueron de republicanos, algo que ahora explicaremos, pero primero arranquemos con las portadas. The Wall Street Journal titula "La Cámara destituye a McCarthy como presidente", y podemos ver a McCarthy aquí en una imagen en lo que parece una cara de circunstancias. Este medio acusa que los republicanos del ala dura de la derecha, como comentábamos, facilitaron la expulsión de su propio líder. Ellos mismos empezaron esta moción de censura por diferencias en algunos temas cruciales, pero especialmente porque McCarthy colaboró con los demócratas el sábado pasado para evitar un cierre de gobierno, recordemos. Y ahora que este medio cita una pregunta de un republicano de la Cámara después de esta destitución. Bueno, vamos a seguir con New York Post, que titula "Gates del demonio", bueno, si queremos una traducción más literal, del infierno. Y también en su titular incluye "McCarthy se convierte en el primer presidente destituido tras una moción lanzada por un representante de Florida". Este titular hace referencia a Matt Gaetz, que sería representante de la Cámara por el estado de Florida, y podemos ver en una esquina de esta portada que fue en concreto él mismo quien lanzó esta moción de censura como una represalia, según indica este medio, por estas diferencias políticas que estábamos comentando ahora mismo. Bueno, también asegura este medio que este suceso ha arrojado el caos a la Cámara Baja, mientras los republicanos todavía tienen que decidir quién va a sustituir a este líder. Usted lo decía, un republicano preguntó ¿ahora qué? Pero supongo que es una pregunta bastante extendida, tanto entre los comunes como también en la prensa. Sí, es una pregunta que, Rosa, ahora mismo todo el mundo se está repitiendo. Los Angeles Times titula "McCarthy fuera como presidente", y responde en parte a tu pregunta, más bien diciendo lo que no va a pasar, que es que McCarthy repita como líder de la Cámara. Lo dijo ayer mismo cuando lo expulsaron de ella. Bueno, el representante Patrick McHenry, que ha sido mencionado ahora mismo, orador pro tempore, solo podrá empuñar el mazo en la Cámara para designar a un nuevo líder. Es decir, los republicanos se van a tener que poner de acuerdo. Y precisamente este difícil acuerdo entre los republicanos, ¿no?, y estas divisiones, fracturas dentro del partido, es lo que destaca el medio político, ¿no? Sí, Político titula "El Partido Republicano de la Cámara de Representantes es un estado fallido", una alegación un poco atrevida, pero bueno, hace referencia a este desacuerdo en torno a la figura de McCarthy y las brechas del Partido Republicano en general, que según esta columna sería un síntoma de lo que está pasando dentro del Partido Conservador. Cuando empezó a trasladar sus cosas a la oficina del presidente en enero, Gaetz ya dijo que era un ocupante ilegal, y el columnista Harris dice que el término ocupa es muy apropiado en este caso, porque según él nunca ha terminado de ser un líder de verdad. Sus 9 meses en el puesto han pasado, según Harris, según este columnista, de la ilusión a la humillación. Fuertes palabras. Bueno, y dice, cito este artículo: "El Partido Republicano, que solía tener una orientación instintiva hacia la autoridad y el orden, está ahora animado por algo parecido a lo que diríamos el nihilismo". Bueno, qué interesante párrafo, Alba. Seguro que este tema va a continuar llenando titulares. Mientras tanto, pasamos a la cuestión a que avanzábamos, y es que Marina Ovsyannikova, la periodista rusa que irrumpió en televisión protestando contra la guerra, fue condenada en ausencia. Así es, Rosa. The Moscow Times titula "Rusia condena a la manifestante de la televisión estatal a 8 años y medio de prisión en ausencia". Todos recordamos a esta periodista, Marina Ovsyannikova, por entrar con una pancarta de protesta por la guerra en Ucrania durante una plena emisión de la televisión estatal rusa. Además, lo hizo en horario de máxima audiencia y en pleno noticiero en marzo de 2022. Bueno, pues hoy ha sido condenada a 8 años y medio de prisión por difundir información falsa, según la Fiscalía, sobre el ejército ruso, en concreto durante un piquete que hizo en las puertas del Kremlin durante julio de 2022, y llevaba un cartel que esto provocó bastante polémica y molestó obviamente al gobierno, que decía cuántos niños más deben morir, haciendo alusión a la guerra en Ucrania, antes de que se detenga. Bueno, Alba, mientras seguimos estos temas de cerca, pasamos a cerrar esta crónica con una cuestión de residuos. ¿De qué estamos hablando?
Sí, estamos hablando de un artículo que ha publicado Vox que titula "Resulta que el gobierno de Estados Unidos puede multarte por lanzar basura al espacio". Y es que los desechos espaciales son cada vez un problema más grande, aunque la gente imagino que no saldrá pensar en ello. Las cosas que se lanzan al aire, la verdad es que no vuelven a bajar a tierra hasta mucho tiempo después. Por eso el gobierno de Estados Unidos ha decidido tomar acciones al respecto y iniciar multas contra los que lleven a cabo malas prácticas, como se haría en la Tierra, igual que se haría aquí. Bueno, la primera multa se la llevó Dish Network, que es el mayor proveedor de televisión por cable de pago de Estados Unidos, y fue nada más y nada menos que $150.000 por no cumplir con un plan de mitigación de desechos de uno de sus satélites. Y bueno, esto asentaría un precedente para multar a otras empresas posiblemente. Interesante precedente, Alba. Muchísimas gracias por esta revista de prensa. Gracias, Rosa.